Muy bien, ahora entramos en la parte de la gramática, más allá del diálogo. Como hemos visto, pues hemos hablado del vocabulario, artos, artón, carpos, carpón, luego los verbos estío, ejo, lego, cero y finalmente uc y ese signo de interrogación. Como podemos imaginar viendo este vocabulario, la parte fuerte tiene que ver con los verbos. Ya en la lección anterior miramos los sustantivos y ahora miramos los verbos. Hablando de los verbos, repasamos esto y comentamos que un verbo es una palabra que denota una acción o un estado. Y comentamos que normalmente un verbo tiene tiempo, presente, futuro, etcétera. Notáis que he puesto ahí asterisco y hoy voy a comentar otra vez o entrar en ese tema de por qué pongo esto. Tiempo, persona, primera, segunda, tercera, lo comentamos, primera persona es la persona que habla, segunda persona es la persona a quien o con quien habla y finalmente la tercera persona es otra persona que no está en la conversación. Y entonces finalmente tiene número, singular y plural. Ahora voy a volver atrás a hablar de esto de tiempo. Bien, empezamos con el concepto de tiempo, presente, futuro, pasado, bien. Pero realmente lo que tenemos en griego es el concepto de aspecto. Y hasta cierto punto podemos hablar de aspecto también en castellano. Pero la idea de aspecto es que mientras que el tiempo considera si es presente, futuro o pasado, lo que está en este momento ocurriendo, lo que va a ocurrir más allá en el futuro, lo que ya ha ocurrido, aspecto muestra nuestro punto de vista sobre la acción. Ahora, el libro usa una frase aquí, dice, la cualidad progresiva de la acción misma. Eso es uno de los aspectos, pero que contempla una acción, una actividad como en progreso. Y esto es importante porque cuando hablamos del presente en griego, realmente tiene ese concepto de aspecto también que nos da la sensación de que está ocurriendo en el instante. Hay, hay un continuo, un aspecto continuo. O sea, si dijéramos en castellano la diferencia entre vivo y estoy viviendo, claro, si tú dices vivo en Elche, o vivo en Petrer, o vivo en Madrid, el concepto que entendemos ahí no es que es algo momentáneo, algo del instante, más bien entendemos que es algo bastante permanente, es un estado. Y sin embargo, si comentaras a una persona, estoy viviendo en Elche ahora, das a entender de que realmente no es tu residencia habitual, más bien es donde resides en el momento, pero es algo que está ocurriendo justo allí sin necesidad de hablar de largo plazo. Ese es el concepto que estamos comentando, ese tipo de aspecto. Ahora, en griego, los verbos que vamos a ver, entramos en ese tema un poco y empezamos a hablar de aspecto. Más allá del tiempo, un gran enfoque en el tiempo, más bien tenemos que enfocar en ese aspecto. Y luego después, por supuesto, se puede hacer mucho más con este concepto, eh, pero por lo menos introducimos ese concepto. Así que hablando de tiempo, aspecto y persona y número, nos falta todavía cosas para decir en cuanto a los verbos. Además, cada verbo no es algo peculiar de un verbo o dos que vamos a ver, sino el sistema verbal también hablamos de voz y modo. Vale, voz. Cuando digo voz, estoy hablando de activa, voz activa y voz pasiva. Y también en castellano podemos hablar de la voz activa y la voz pasiva. Cuando, bueno, el castellano realmente no usa mucho la voz pasiva o reduce, digamos, el uso de la voz pasiva. Pero la voz pasiva es algo como cuando dices fue tenido o, o fue detenido, vamos a usar detenido. Si dices la policía detuvo al ladrón
O puedes decir el ladrón fue detenido por la policía. Lo que estamos haciendo es que estamos cambiando la dirección de la acción. O sea, el ladrón fue detenido, obviamente la acción vuelve hacia el sujeto y cuando decimos la voz activa, la policía detuvo al ladrón. Ya vamos en la dirección que solemos decir que es habitual, en que empezamos con el sujeto que hace la acción del verbo. El griego añade también la voz media, pero hoy no entramos en ese tema. Hoy realmente estamos solo con la voz activa, pero nos conviene tener esa etiqueta presente en nuestra mente cuando hablamos del verbo. Y finalmente, por cierto, iba a comentar, la voz media lo que resulta ser es que sugiere o enfoca la acción, quizás una acción reflexiva, que alguien hace algo por sí mismo o para sí mismo, ese tipo de concepto como lo expresamos en castellano y en griego lo expresa de esta forma. Por ejemplo, un verbo muy importante en el concepto bíblico es el verbo que solemos traducir someterse. Y esa voz media es muy importante ahí porque el concepto es uno que se somete a sí mismo. No es que alguien le tiene que someter, ni es que está sometiendo a otra persona. Todos estos conceptos existen, pero en el Nuevo Testamento, cuando vemos el verbo, es constantemente en voz media porque está diciendo, eso es una actitud voluntaria que tienes que hacer tú en tu propio ser y no está diciendo, por ejemplo, esposos, someted a vuestras esposas, que ya entramos en un tema peliagudo ahí, porque suena como maltrato. Y realmente cuando lo leemos en griego, bueno, cuando lo leemos en castellano tampoco suena, o sea, si paramos a pensar, porque está diciendo que cada uno debe someterse a sí mismo a las autoridades que tienen su vida. Bueno, eso es un tema mucho más grande, pero comento este verbo como un ejemplo de la voz media. Y finalmente tenemos modo. Modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo. Quizás imperativo es la palabra que más nos suena porque sabemos que es un mandato. Y ahí entendemos que estos mismos modos existen en castellano. El indicativo es, digamos, nuestro modo de narración. Imperativo significa que vamos a mandar, vamos a dar un mandato. En castellano hablamos de segunda persona, ya comento algo más sobre esto en un instante. Y finalmente subjuntivo. Subjuntivo suele ocurrir cuando tratamos una subordinación. Eso es un concepto importante. Y luego después muchas veces hablamos de lo que es hipotético o hablamos de un valor sentimental conectado con eso. Pero hoy no entramos en el subjuntivo realmente, más bien hablamos solo del indicativo y el imperativo. Así que tenemos en nuestro sistema verbal, tenemos tiempo aspecto. Bien, de momento vamos a hablar de presente, aunque recordamos en nuestra mente que ese presente muchas veces coge ese concepto de aspecto, de lo que está ocurriendo en el instante. Voz, trabajaremos con activa, modo, indicativo, también imperativo, persona y número. Ahora, por ejemplo, si yo os pusiera un ejemplo aquí, el verbo vengo, y digo, ¿qué es el verbo o esa forma vengo? Dirías, bueno, es presente. Notamos que no es futuro, ni es pretérito, ni es pretérito perfecto, ni imperfecto. Notamos que es activa. Vengo, yo vengo. Es voz activa. Indicativa, por supuesto. Primera persona singular. Bien, ¿lo podéis hacer? Vamos a probar. Voy a poner los verbos aquí y a ver si lo podéis hacer. Vale, empezamos. Ven, ¿qué tenemos aquí? Bien, si has dicho presente, perfecto. Activa, también. Indicativa, espera, míralo otra vez. Ven.
Estamos hablando de imperativo perfecto, segunda persona singular. El castellano también tendría que decir segunda persona familiar para distinguirlo de segunda persona formal, que sería usted. Bien, comed. Bien, presente, activa, imperativo, otra vez más. Segunda persona plural, también informal, vosotros. Comed. Tenemos, ya lo estáis cogiendo, ¿no? Tenemos presente, activo, la voz activa. Ahora, esta vez indicativa, sí, porque ya no estamos mandando. Tenemos un coche, tenemos pan, tenemos lo que sea. Bien. Primera persona, plural. Nosotros tenemos. Traiga. Ahora, tendríamos que ver esto como un subjuntivo. Tendríamos que decir presente, activa, subjuntivo. Y aquí pues diríamos tercera persona singular, traiga él, o tendríamos que decir segunda persona formal singular, traiga usted. Pero nosotros vamos a ver este ejemplo como tercera persona, pero imperativo. O sea, traiga él como si estuvieras mandando, aunque no esté presente. Para el castellano, eso se ve como un subjuntivo, que estás expresando el deseo que traiga. Pero en griego se ve esto como un mandato para tercera persona, cosa que desde el punto de vista de la gramática castellana es un poco raro, ¿no? Porque mandato es solo segunda persona. En castellano tienes mandato para tú, usted, vosotros, vosotras, ustedes. Pero en griego vamos a tener mandatos para tercera persona también, que podemos verlo en castellano como un subjuntivo y en griego se distingue y se habla de un imperativo en tercera persona. Vale, último ejemplo. Comen. Bien, presente, voz activa, indicativa. Aquí vamos a decir tercera persona plural. Si has dicho segunda persona plural formal, ustedes comen, perfecto, también, excelente. Ahora, esto es importante hacer porque es curioso hacer el esfuerzo de identificar esas palabras que conocemos, que usamos sin pensar, porque esto es lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer aquí en griego. Ahora, antes de continuar, vamos a repasar rápidamente el formato que vamos a seguir. Bien, tenemos singular y plural. Primera persona. Aseguramos que estamos con los pensamientos claros aquí. Primera persona singular es en castellano. En castellano. Yo. Muy bien. Plural. Has dicho nosotras. Bien, eso es para las chicas. Sobre todo para Ani y para Ana, ¿vale? Nosotras, nosotros, plural. Bien, primera persona. Segunda persona. Bien, singular, has dicho. Correcto, tú, usted. Bien. Y plural, pues tenemos una vez más informal y formal. Vosotros, vosotras, ustedes. Y tercera persona, él y ella, correcto. Ellos, ellas. Bien, ahora con este formato vamos a ver los verbos. Y una vez más, antes de lanzarnos al griego, vamos a primero hacer el castellano. Vamos a empezar con el verbo tener. Primera, segunda, tercera persona. Bien, en el singular, ¿qué tenemos? Primera persona, tengo. Segunda persona, correcto, tienes. Por supuesto, usted tiene. Y tercera persona, él, ella, tiene. Correcto. Y plural, bien, tenemos, tenéis, tienen, ustedes, tienen, ellos. Bien, con este formato entonces vamos a, bueno, antes de continuar, tenemos que hacer no solamente indicativo, sino también imperativo. Imperativo. Aquí tenemos una vez más el verbo tener. Vale.
En singular, primera persona, no hay. No se puede hacer un mandato a primera persona. Sería un poco esquizofrénico hacer eso. No hacemos mandato para yo. Solo trabajamos en segunda y en griego tercera persona. Bien, segunda persona, tener, como lo dices, ten o usted, tenga usted. El castellano también tiene la complicación de que los mandatos negativos cogen la forma del subjuntivo y por lo tanto tenemos no solamente ten, sino tenemos no tengas. Esto es algo que no tenemos que hacer mirar en griego porque no tenemos esa curiosidad. Y en tercera persona, tenga él. Y una vez más, como he dicho antes, en castellano, sí, esto sería subjuntivo, pero en griego se va a ver como un sustantivo, digo un sustantivo, por favor, un imperativo. Bien, plural, una vez más, primera persona saltamos, no tenemos mandato para nosotros, sí que tenemos un subjuntivo, hagamos, eso sí que existe, pero eso digamos que no se considera un imperativo en griego. Más bien tenemos tened o no tengáis, o tengan y no tengan, y en tercera persona tengan. Bien, ahí lo tenéis en pantalla y eso me parece importante que repasemos esto porque si no lo tenemos muy claro en un ejemplo que dominamos, es más difícil pues trabajar sobre un concepto que no conocemos. Bien, así que vamos a lanzar a los verbos. Pongo un último ejemplo en castellano y eso es la tabla así de esta forma. Con los verbos que terminan en AR, excluyendo los verbos que terminan en ER o IR, pues los verbos comunes en castellano, mira cómo terminan. Por ejemplo, el verbo hablar. Hablo, hablas, habla usted. Habla él, ella. Hablamos, habláis, hablan ustedes, hablan ellos. Bien, lo pongo aquí porque ahora vamos a hacer el salto. El salto a esto. Esto ya es la tabla de terminaciones de los verbos en griego. Bien, vemos que la forma es o, eis, omen, ete, usi. Por cierto, hay veces que ese usi lleve una nun al final. Entonces, si lo ves usin con nun al final, no te sorprendas, que eso es también una forma, aunque nuestro libro nunca usa esta forma. Bien, o, eis, omen, ete, usi. Recomiendo que tengáis eso memorizado. Tampoco es tan difícil memorizarlo. Lo puedes memorizar con los verbos que vamos a ver a continuación o lo puedes memorizar así separado, pero lo importante es que este es el patrón que se aplica a los verbos. Tengo al lado el imperativo también, saltando la primera persona, pasamos directamente a la segunda persona. En vez de eis, tenemos e. Bien, e. Y notamos en plurales igual, ete. Y en tercera persona tenemos eto y tenemos etosan. Eto, etosan. Ahora, vamos a ir a un verbo. Vamos a ir primeramente al verbo ejo. He puesto allí en la esquinita tener. Bien, el verbo tener. Así que tenemos ejo, ejes, eje, ejomen, ejete, ejusi. Lo podéis memorizar así. Ejo, ejes, eje, ejomen, ejete, ejusi. También en imperativo tenemos eje, ejete. O en tercera persona ese que tenga él. Ejeto, o perdón, ejeto y últimamente ejetosan. Bien, este es el verbo tener, poseer algo. Continuamos con el verbo blepo. Blepo es el verbo que tuvimos realmente en la segunda lección, la lección anterior. Blepo, blepeis, blepei, blepomen, blepete, blepusi. O el imperativo blepe.
Blepete. Blepeto, blepeto-san. Y si recordáis, tuvimos frases como Filipos, blepei, ton anthropon. Ahí tenemos tercera persona singular. Tuvimos, pues me parece que todo lo hacían en tercera persona singular, si no me equivoco. Pero ahora tenemos otras formas. Entonces ya podemos decir, por ejemplo, blepo, ego, yo. Blepo ton anthropon. Ya tenemos yo veo al hombre, o estoy viendo al hombre quizás mejor aún. O blepe, blepe, como mira, cuidado, incluso creo que se usa de esta forma. O blepeto, blepeto ton anthropon. Eso sería que vea a él, al hombre. Continuando, tenemos el verbo fero. Una vez más, la tendencia de usar la primera persona singular como para identificar el vocabulario. Fero, ese es el verbo llevar o traer. Así que decimos fero, fereis, ferei, feromen, ferete, ferusi. O mandatos. Fere o ferete. Uy, perdón. Se me escapó un blepeto que debería ser fereto y fereto-san. En el diálogo que habéis leído usaba este fere. Me parece que incluso usaba ferete para llevad. Ferete carpón. Y finalmente tenemos el verbo lego. Lego, primera persona, el verbo decir. Lego, legeis, legei. Eso lo hemos visto porque el diálogo dice Petros legei. Bien. Legomen, legete, legusi. Los mandatos lege, legete, legeto, legetosan. Bien, estos son los verbos. Es importante dominar estas formas. Cuando tú ves la forma, automáticamente ya sabes cuál es la forma. Y como notáis, hay cierta relación con el castellano por medio del latín aquí, que empezamos con digo, digues, ay, estoy mal, dices, dice, lego, legeis, legei, decimos, legomen. Es que algo parecido, ¿no? No es lo mismo, ni mucho menos, pero el griego tuvo una influencia sobre el latín y el latín evoluciona y llega a ser el castellano. Vamos a hablar de sílabas y acentuación. Ahora, hay una parte de esto que realmente tampoco es muy importante. Y os digo por qué. Porque estamos interesados más en un conocimiento pasivo del griego. Cuando digo pasivo, lo que quiero decir es que, como regla general, no nos toca escribir, aparte de los deberes que os mando para escribir en griego, y no nos toca hablar. Más bien lo que estamos haciendo es leyendo y trabajando sobre el texto ya escrito. Por lo tanto, los acentos no son muy importantes porque están ya en el texto. No tenemos nosotros que poner los acentos. Pero bueno, conviene comentar un poco sobre ese tema. Voy a empezar muy básico aquí y comentar que la estructura consonante-vocal y posiblemente consonante-vocal-consonante es lo que llamamos una sílaba. O sea, cada sílaba tiene que tener una vocal. Es imposible ser sílaba si no tiene vocal. No siempre tiene que tener consonante porque a lo mejor tenemos una vocal separada, aislada, que es una sílaba. Por lo tanto, cuando hablamos de sílabas podemos contar vocales o diptongos y así determinar cuántas sílabas hay en una palabra. Esa palabra que estudiamos en la lección anterior, anthropos. Notamos an, thro, pos, tres sílabas. Bien, o otro ejemplo, ejusi. Aquí una vez más, tenemos una vocal sola, que es sílaba, ju, aquí tenemos diptongo, y luego finalmente si. Tenemos tres sílabas.
Ahora voy a comentar rápidamente el concepto de sílabas y acentuación por encima. Si lo has leído en el libro, es un poco más completo, lo comentan un poco más y creo que vuelven un poco más adelante y entonces se vuelve a hacer algo más sobre esto. Pero me interesa que tengáis por lo menos una idea general sobre el concepto. Primeramente, quiero comentar que habrá una vocal, o bueno, sinceramente podemos decir una sílaba, que reciba el énfasis en cada palabra. Bueno, bien, es un poco de mentira, porque hay ciertas palabras que no reciben énfasis y por lo tanto van mandando el énfasis a la siguiente palabra. La palabra uk es así, que lo comenté en el vocabulario. Uk lleva espíritu, pero no lleva tilde. Por lo tanto, uk realmente no recibe énfasis. Pero bueno, como regla general, cuando hablamos de los sustantivos y tal, ese principio sí que es verdad. Esa sílaba está marcada con uno de los tildes que tenemos en griego. Ya lo veis ahí, lo que es el acento normal que tenemos en castellano, también el acento en la otra dirección, grave, y luego el circunflejo, que es el que está por encima. Lo he puesto aquí con alfa, sencillamente para comentar estos tres tildes o acentos que hay, pero en un principio, ahora mismo, no hay que distinguir entre ellos. En un principio, sí que tienen su uso cada uno, pero para nosotros marcará la sílaba que recibe énfasis cuando leemos nosotros el texto. También es importante comentar que hay tres posiciones para las vocales o para énfasis, realmente debería haber dicho. Tenemos sílabas, que es primeramente, por ejemplo, la última, la penúltima y la antepenúltima. He puesto aquí una vez más la palabra anthropos, aunque está al revés. Pos, thro, an. An es antepenúltima, thro es penúltima y pros última. Ahora, si estás pensando por un momento en el castellano, es muy parecido a lo que tenemos en castellano. Tenemos una palabra que es aguda, eso significa que el acento cae en la última. Por ejemplo, si hablamos en castellano de, bueno, el verbo caí, ese caí es una palabra aguda. Tenemos también palabras llanas, donde el acento cae en la penúltima, eso es lo más habitual. Hablamos de cantan o sí. Ahora no puedo pensar en ejemplos, ¿no? Gato, que tengo el gato aquí al lado dormido en el sofá. Y finalmente tenemos una palabra esdrújula, que significa que el acento cae en antipenúltima. Y entonces, claro, también existen muchísimas palabras en castellano que son así. Y lo que el castellano hace es que establece lo que digamos, cuáles son las palabras que normalmente son agudas, cuáles son las palabras llanas y cuáles son las palabras esdrújulas. Bueno, realmente esdrújulas no tenemos, siempre se pone tilde en esdrújula, pero claro, aguda solo lleva tilde si es algo irregular. Por ejemplo, ordenador no lleva tilde porque al terminar en R, pues esperamos que sea aguda. Pero caí, el ejemplo que puse antes, sí que lleva tilde. Luego tenemos las palabras llanas que no llevan tilde, a no ser que, por ejemplo, termine en consonante, esperaríamos aguda, pero la palabra es llana. Y luego esdrújula sí que se pone tilde siempre. Ahora, el griego es diferente en ese concepto, porque en griego lo que tenemos aquí más bien es este pensamiento. Tenemos palabras agudas, llanas, esdrújulas y todas llevan tilde. Siempre tenemos tilde. Entonces se escribe en todas las palabras donde cae el acento. Y por ese motivo, realmente ese concepto de dónde está
el énfasis. Realmente lo comentamos, estamos hablando del tema, pero realmente las palabras están marcadas. Es cuestión de leerlas, de ver dónde está y, por supuesto, si estamos hablando de escribir griego, pues entonces sí, ese tema es importante porque así podemos poner las palabras. Pensando por un momento en las palabras que hemos estudiado hasta ahora. Palabras que tienen tilde en la última. En esta lección hemos tenido carpón o carpós. Esa palabra es interesante porque carpón lleva tilde en la última. La penúltima, pues sobre todo algunas palabras eh, Arton. Arton sería un ejemplo de la penúltima, sobre todo porque tiene dos sílabas. Antepenúltimas, notamos que casi todos los verbos han sido antepenúltimas. Ejusi, por supuesto, si solo tiene dos sílabas, ya podemos hablar de la penúltima. Pero si tiene tres sílabas en los verbos, digamos, normalmente es antepenúltima. Y eso es lo que comenta el libro. Cuando hablamos de estas sílabas, uno de los conceptos importantes es el concepto de las vocales largas y las cortas. ¿Veis ahí la tabla que repasa el tema? La corta, la epsilon y la omicron. La larga, la eta y la omega. Las que son corta o larga, dependiendo del contexto, aleph, ay, perdón, alfa. Estoy mal en la mente hoy. Iota y upsilon. Ahora, los diptongos siempre son largas, o sea, se considera como una vocal larga, a no ser que estamos hablando de ai o hoy, o sea, alfa iota, omicron iota, al final de una palabra se consideran cortas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, como dice el libro, el acento de los verbos se coloca lo más lejos posible de la última. Si la última es larga, el acento no puede estar sobre la penúltima. Vale, si al final de la palabra tenemos lo que es larga, entonces no podemos tener antepenúltima. Tenemos que tener penúltima. Y finalmente, si la última es corta y si el verbo tiene tres sílabas, el acento agudo recae sobre la antepenúltima. Vale, tengo un par de ejemplos aquí para que lo veáis. Hablamos de, por ejemplo, la última es corta, en este caso mirando la primera columna, epsilon, epsilon nun, iota o alfa, alfa nun, vale, en toda esa columna terminan con vocales cortas y notamos que las formas son blepete, antepenúltima, esdrújula, piensa en castellano, ejomen, ejusi, legetosan. Ahora, si termina en corta y tú solo tienes dos sílabas, por supuesto, eje, fere, plepe. Obviamente no, ni podemos hablar de tener antepenúltima. Y si termina en larga, una vocal larga, notamos que toda en primera persona, omega, blepeto, ejeto, fereto, plepo, por supuesto. Eso es una pequeña introducción a ese tema y vuelvo a decir, si te parece un poco difícil, estás luchando un poco con el tema, no te preocupes porque realmente eh, quería explicar un poco lo que está pasando, pero realmente para poder hacer lo que necesitamos hacer no tenemos que tener esta información completamente memorizada. Lo que sí que es importante es la conjugación de los verbos, de poder decir plepo, plepes, plepei. Eso sí que es importante y debéis hacer. Bien, si algo no queda muy claro, os animo a leer el libro, podéis volver a ver el vídeo y si tenéis preguntas, pues
me llamáis o hablamos y vemos lo que podemos hacer.